Buenos días con todos. Por favor, quiero que me digan si escuchan bien para poder avanzar. Buenos días, doctora, sí se le escucha. Sí, Perfecto. Sí, doctora, sí se le escucha. Ok. Cualquier cosita me lo hacen saber si la comunicación está mala, si dejan de ver las diapositivas, por favor, ¿ya? Bien. El día de hoy a mí me toca desarrollar el seminario relacionado con complicaciones crónicas de la diabetes. Yo soy Rosa Lizón Abanto, soy médico endocrinóloga del Hospital Rebagliati y dicto las clases de pregrado con la Universidad Ricardo Palma desde que inició la Escuela de Medicina. Conozco entonces desde la primera promoción que se ha recibido en vuestra universidad hasta el momento ustedes que están llevando el curso. Para mí siempre es un gusto tener estas actividades académicas que nos permiten revisar temas de interés. Las complicaciones crónicas de la diabetes, como su nombre lo dice, son complicaciones y son crónicas porque ya una vez que aparecen, las vamos a tener de por vida. ¿Por qué es importante conocer y desarrollar bien este tema? Porque sencillamente nosotros vamos a tener que lidiar con esta patología de aquella gente que probablemente no se cuidó y que tienen este problema de salud. Antes de pasar de fondo al tema, quiero recordarles simplemente, yo sé que esto de la epidemiología lo ven en resumen en la primera clase, pero simplemente para llamarles la atención y para que vean ustedes el impacto de esta enfermedad. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y junto con la obesidad se han convertido en las epidemias de este nuevo siglo. A la par que ha aumentado la obesidad, ha aumentado la diabetes mellitus. Y fíjense nada más en el recuadrito que estoy remarcando en estos momentos. En el 2003 se proyectaba que habían 189 millones, se decía que habían 189 millones de diabéticos y que para el 2025 iban a haber 324. El crecimiento fue de un 72%, siendo el crecimiento más alto en los países subdesarrollados. ¿Y esto a qué se debía? Que los países desarrollados como Estados Unidos ya habían incrementado significativamente su población de diabetes. Fíjense, proyección al 2025, o sea, todavía nos faltarían 4 años, 324 millones. ¿Qué ha pasado? Estas son estadísticas en las cuales en el año 2013 hacen la medición y encuentran 382 millones. Y la proyección era 324 para el 2025. Y aquí estamos hablando del 2013. Superó la proyección y aquí faltaban 12 años. Ahora están proyectando que para el 2035 tendremos 592 millones de personas viviendo con diabetes, un aumento del 75%. Yo les aseguro que esta proyección, igual que la anterior, va a quedar corta y vamos a sobrepasar en muy poco tiempo estos números.
¿Y por qué llamar la atención en esto? Porque nosotros podemos actuar para prevenir. Miren, en el año 1985 a nivel mundial, 30 millones de personas. Claro, podemos decir éramos menos habitantes, es cierto, pero la proporción como ha ido aumentando, en el 90, 100 millones, 97, 120 millones, 2015, 415 millones de personas viviendo con diabetes, para el 2035 se proyecta 592, pero les vuelvo a repetir, al 2015 teníamos ya 415 millones de personas con diabetes, por lo tanto es de esperarse que este número proyectado quede corto. ¿Y por qué nos preocupa? Porque la diabetes es una enfermedad que cuando está mal controlada cursa con las complicaciones crónicas, porque la diabetes es de alto costo cuando el paciente ya tiene las complicaciones, porque hay una merma económica por el costo que significa la salud de esa persona con diabetes, porque es una persona que deja de trabajar por tener diabetes, es una persona que se invalida a edad temprana por tener diabetes. Por eso tenemos que prestar atención. Y lo más importante, nosotros podemos intervenir para que esto no pase. Puedo hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria, persona que tiene factores de riesgo y yo hago una intervención que generalmente está en relación con la alimentación y el peso, control del peso, y esa persona que tenía riesgo de diabetes no hace diabetes. Prevención primaria. Prevención secundaria, persona que ya tiene diabetes, hago que se cuide bien, que tenga buen control metabólico y voy a evitar que se complique. Prevención secundaria. Un diabético bien controlado debería ser una persona que vive con diabetes y no nos hace complicaciones crónicas de la diabetes. Prevención terciaria, aquella persona que ya tiene complicaciones y nosotros evitamos hasta donde sea posible que se invalide, que se limite. Hacemos rehabilitación, buscamos los medios para que esa persona siga siendo hasta donde se pueda independiente. Entonces sí se puede hacer cambios en estas personas. Fíjense ustedes que las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales se encuentra diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, 3 de cada persona mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. En siglos anteriores, la mortalidad era por infecciones. La epidemiología ha virado de tal forma que ahora nuestra gente tiene una esperanza de vida más alta, pero su mortalidad se está yendo por el lado de las enfermedades crónicas no transmisibles. En Latinoamérica, el 69% de las personas se mueren por enfermedades crónicas, en Estados Unidos 85% y en Centroamérica 74%, haciendo un promedio 3 de cada 4, o sea, el 75% mueren por enfermedades crónicas no transmisibles, y acá están las coronariopatías, los problemas vasculares, tanto de micro como macro circulación. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, prevenible, al igual que sus complicaciones crónicas. Ya hemos mencionado, personas que tienen factores de riesgo para hacer diabetes, les instruyo en cómo es una alimentación saludable, les hago que mantengan peso adecuado. Si son obesos, bastaría que pierdan el 5% del peso que tienen para disminuir o alejar este riesgo. Por eso que se dice que es una enfermedad prevenible. Puedo trabajar en grupos de riesgo, puedo trabajar en diabéticos que ya tienen la enfermedad para evitar que se complique. Bien.
Cuando la persona es diagnosticada de diabetes, aquí, punto cero, ha tenido un periodo prepatogénico que va de 10 a 12 años previos, en las cuales ha tenido factores de riesgo, ha ganado peso, al principio hiperinsulinemia, insulinoresistencia, al principio hiperglicemia de ayunas, luego prediabetes, luego hiperglicemia postprandial, hasta que hacen los valores que lo califican para que yo lo diagnostique de diabetes. 10 años mínimo antes del diagnóstico, ya ha tenido un periodo prepatogénico donde se van dando cambios importantes que pueden favorecer las complicaciones. Y fíjense ustedes, cuando yo diagnostico diabetes, ya puedo encontrar complicaciones micro y macrovasculares. Las complicaciones macrovasculares son las que empiezan en forma temprana con los cambios tempranos que se dan dando en el periodo prepatogénico. Esa glucosa de 100, de 101, ya me va impactando en el sistema macrovascular. Por eso que no le llame la atención. Hoy día ustedes diagnostican a una persona con diabetes, de repente le hacen un examen y ya la persona tiene neuropatía diabética, de repente ya tiene algún cambio en el ojo, o sea, algo de retinopatía, etcétera. Y tampoco nos llama la atención que a veces diagnosticamos un pie diabético y la persona no sabía que tenía diabetes. Entonces llega por una complicación tardía al hospital, llega por una complicación tardía al hospital y hacemos el diagnóstico de esa complicación. Entonces, recordar que cuando hacemos el diagnóstico con esa glucosa de 126, antes ya han comenzado esas alteraciones que me pueden llevar a daño principalmente macrovascular. En menor cuantía el microvascular, pero ya empieza. Una vez que diagnostico diabetes, si la persona no se cuida, va camino al daño severo macro y microvascular y por ende todas las complicaciones tardías de la diabetes. Entonces, debemos recordar que cuando diagnosticamos diabetes, ha pasado un largo periodo prepatogénico, donde ha habido, fíjense ustedes, hiperinsulinemia para tratar de compensar, resistencia a la insulina, alteración de los lípidos, triglicéridos altos, HDL bajo, probablemente hipertensión arterial, aumento de peso, aumento de la cintura, obesidad de tipo endogénica, aumento de la lipogénesis, y cuando ya nos destapan la diabetes en estadio un poquito avanzado, porque primero es normoglicemia, luego disglucemia, que puede ser hiperglicemia de ayuno, intolerancia a la glucosa, prediabetes, y luego nos diagnostican diabetes. Cuando nos diagnostican diabetes ya podemos tener algo de microangiopatía y algo de macroangiopatía. Por eso tan importante prevención primaria, por eso tan importante, tan pronto yo diagnostico diabetes, prevención secundaria, que mi diabético esté bien controlado para evitarle las complicaciones. Entonces, resumiendo esta parte, la historia natural de la diabetes. Si yo dejo a la persona con diabetes libremente que la enfermedad evolucione sola, de hecho, la persona va a evolucionar a la insulinopenia, va a necesitar insulina y en estas etapas ya va a estar cursando con todas las complicaciones crónicas de la diabetes. La diabetes entonces es la epidemia que cursa paralela con la obesidad, se acompaña de hipertensión arterial con mucha frecuencia, casi es un hecho que diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, hiperuricemia van juntos. Estos trastornos se asocian a la hiperglucemia crónica y todos juntos en mayor o menor grado van a impactar en el organismo y van a favorecer la aceleración de la aterosclerosis. Se dice que cuando hay diabetes mal controlada junto con los otros factores de riesgo, hay una aceleración de la aterosclerosis por lo menos en 10 años.
de tal manera que la persona va a tener un riesgo altísimo de infarto, de miocardio, de ACVs, de amputación de miembros inferiores por insuficiencia vascular, de problemas renales y problemas visuales. Ahora viene lo importante, lo que nosotros podemos hacer por nuestro paciente. El adecuado control metabólico desde el inicio de la fase clínica le da lo que se llama el buen legado metabólico. En buena cuenta, esto significa la buena memoria metabólica. Si mi paciente es diagnosticado y vive con valores normales de glucosa, ese buen legado de metabólico, es decir, esa normoglicemia que yo trato de mantener, no importa con solo dieta, no importa con dieta más medicamentos, no importa si a la dieta medicamentos le añado insulina, el paciente puede recibir 1, 2, 3, 4, 5 fármacos para controlar la diabetes, más su fármaco para el colesterol, más su fármaco para la hipertensión, más el fármaco para la hiperuricemia. No importa qué tanto lo medico, la cosa es que yo lo tenga bien controlado y eso le da un buen legado metabólico que lo va a proteger de las complicaciones crónicas de la diabetes y eso ha sido demostrado en estudios grandes. El control de la presión, eso es hablando de la glucosa, el control de la presión de los lípidos favorecen evitan las complicaciones tanto micro como las macrovasculares. De tal manera que yo debo ver a mi paciente como un todo, no solamente es glucosa, es hipertensión, es colesterol alto, es ácido úrico alto, etcétera. Lo debo manejar como un todo. La diabetes mellitus, lamentablemente, es la principal causa de ceguera. Si uno mira los rankings, en las personas que tienen ceguera, la primera causa es diabetes. Es la primera causa de insuficiencia renal. Ustedes dense una vueltita por las salas de hemodiálisis y van a encontrar que la mayoría de personas están allí porque han tenido diabetes mal controlada. Primera causa de coronariopatías, de accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Entonces tenemos una serie de motivos por los cuales nosotros debemos cuidar a la persona con diabetes y hacerles comprender el por qué tienen que cuidarse. Porque al final quien va a cargar los problemas crónicos son ellos, pero uno tiene que darles las pautas. Ellos deben saber qué beneficio les da cuidarse y qué va a ocasionar el hecho de no cuidarse. En el año 2014, más de 1.900.000 personas con adultos de más de 18 años tenían sobrepeso y más de 600 millones eran obesos. De acá vamos a tener una carga enorme de personas con diabetes. Hemos dicho, obesidad y diabetes son dos epidemias paralelas. En ese mismo año, el 39% de las personas adultas de 18 años o más tenían sobrepeso y el 13% ya eran obesas. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, tenemos que poner atención, porque fíjense, si sumo 39 más 13 me está dando 52% de la población tiene problemas de peso, o sea, más de la mitad de la población mundial tiene problemas de peso, sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, de allí van a salir mis futuros diabéticos. En el año 2013, de menores de 5 años también tenían sobrepeso. Entonces la obesidad ha aumentado en todo el mundo y no solamente en los adultos, también en los infantes. Por eso que ahora vemos diabetes tipo 2 en niños, lo que antes no había. La morbimortalidad por diabetes, la diabetes es la quinta causa de muerte en el mundo. Le quita entre 5 a 10 años de vida a la persona si no se cuida. Tiene riesgo de enfermedad cardiovascular 2 o 4 veces más que la persona que no tiene diabetes. Y es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal crónica, amputaciones e impotencia sexual. Entonces, tenemos que actuar. ¿Qué pasa en Perú? En Perú
2 de cada 5 personas tienen sobrepeso y 1 es obeso. Calculen ustedes, 6 de 10 están con problemas de peso. Estamos hablando del 60% de nuestra población. 1 de cada 10 personas tiene diabetes, 1 de cada 5 tiene hipertensión arterial. Fíjense si sumamos todo esto, todo lo que le espera a nuestra población. En el año 2012, el doctor Segundo Seclén hizo este importante estudio para nosotros, el estudio Perugia, que nos dio valores peruanos para saber cuántos peruanos tienen este problema. ¿Y qué cosa encontró el doctor? El doctor Seclén en ese estudio llamado Perugia encontró que el 7.1% de la población peruana tiene diabetes. Y estos, de este total, 35%, o sea, un poquito más de la tercera parte, desconocía que tenía la diabetes. En el momento de la encuesta es que se enteran que tiene glucosa en valores para calificar como persona con diabetes. Cuando miramos a todos los diabéticos, las zonas que más afectadas están son los grupos etarios entre 60 y 80 años. Del total de los diabéticos, vamos a encontrar que el mayor grupo está entre los 60 y 80 años. Sin embargo, también hay diabetes en gente joven. Me refiero a diabetes tipo 2. En nuestro país, entonces, es alto el porcentaje de sobrepeso, alto el porcentaje de obesidad, alto el porcentaje de síndrome metabólico. Por lo tanto, tengo que actuar. Las complicaciones crónicas se asocian directamente a la hiperglicemia crónica. La prevalencia de las complicaciones crónicas aumenta con los años de la enfermedad. Pero no es lo mismo tener 10 años de enfermedad bien controlado que 10 años de enfermedad con hiperglicemia sostenida. La hiperglicemia tiene un rol preponderante en el inicio y la progresión de las complicaciones. Y la magnitud de la hiperglicemia es por sí misma un factor determinante en el desarrollo y las complicaciones. No es lo mismo estar con una hiperglicemia de 150 que estar todos los días con hiperglicemias de 300. Y lamentablemente la gente se acostumbra a vivir con sus glucosas altas. Después ya no les produce molestias porque ya se habituaron. Es más, cuando les bajamos a la normalidad, tienen síntomas de hipoglicemia cuando no están en hipoglicemia. La microangiopatía diabética es la causa principal de ceguera y de daño renal. Entonces, estas complicaciones de la retinopatía y de la falla renal son básicamente por microangiopatía. Más del 95% de los casos de ceguera en individuos menores de 65 años está asociado a diabetes. La diabetes es la primera causa de amputación no traumática. La amputación se debe a trastornos de la micro y la macrocirculación. Las complicaciones de la diabetes constituyen un problema clínico y de salud pública por el costo que tiene, por las limitaciones que va a tener esa persona, que ya van a ser carga para la sociedad desde el punto de vista económico, ya son personas que no son productivas y le cuestan mucho al sistema de salud. ¿Qué ha pasado en Perú? En Perú la diabetes es octava causa de muerte, estos son datos del 2011, perdón. La retinopatía no proliferativa, que es la menos grave felizmente, se dio en el 23.1% de personas diabéticas, casi la cuarta parte, y la proliferativa, que es la más severa, en el 2.7%. O sea, la cuarta parte de personas diabéticas tienen retinopatía. La ceguera es el doble en los que tienen retinopatía diabética versus los que no tienen retinopatía. La diabetes mellitus es causa principal de la ceguera.
La neuropatía autonómica cardíaca se da entre el 37 al 41% de las personas diabéticas. La neuropatía es la complicación más frecuente y es la que probablemente encontramos desde el inicio del diagnóstico. Probablemente no sintomática, pero si les hacemos exámenes especializados, vamos a encontrar que casi hasta el 100% de pacientes haciéndoles electromiografía tienen algún grado de neuropatía diabética y clínicamente la presentan más o menos el 50%. Entonces, esto es sumamente frecuente. Ya hablábamos de la obesidad, que en nuestro país también es frecuente, casi el 60% de las personas tienen obesidad en nuestro país o sobrepeso, casi el 63% tienen hipertensión, un alto porcentaje de pacientes tienen dislipidemia, casi la tercera parte de los pacientes han hecho un infarto agudo de miocardio. La diabetes mellitus es la tercera accidentes cerebrovasculares como tercera causa. Es importante conocer este examen tan sencillo que es la relación, el índice presión arterial tobillo-brazo. Un índice menor de 0,9 ya nos está hablando de una insuficiencia vascular y esto lo encontramos en el 20% de nuestros pacientes diabéticos en forma temprana. Y casi el 43% de pacientes van a tener, pacientes con diabetes tienen amputaciones. Entonces los números son espeluznantes. Ya habíamos dicho que la hiperglicemia empieza el daño, la hiperglicemia a más alta, peor, la hiperglicemia sostenida ensombrece el curso de estas complicaciones. En cambio, un diabético que mantiene normoglicemia tiene buen legado metabólico y probablemente no se complique. ¿Qué pasa por la hiperglicemia sostenida? Aumenta el flujo de los polioles, aumentan los productos finales de la glicolización avanzada, se activan isoformas de proteína sequinasa e incrementa el flujo de las exosaminas. Todo esto contribuye a las complicaciones tardías de la diabetes. Más flujo de polioles, aumento de los productos finales de la glicolización avanzada, aumento de las isoformas de la proteína quinasa y aumento del flujo de las exosaminas. Entonces, glucosa alta, se activa la aldolasa reductasa y aumenta el sorbitol, que es un alcohol. Antiguamente, a nivel mundial, se vendía un medicamento que era inhibidor de la aldolasa reductasa, por lo tanto, impedía que el aumento de la glucosa se convierta en sorbitol y por lo tanto cortaba este círculo vicioso para favorecer las complicaciones. Lamentablemente esto fue sacado de mercado por algunos efectos adversos, pero mirándolo como producto para bajar el sorbitol era un excelente producto. Están en estudios de otras formas de inhibidores de aldolasa reductasa que actuaría en uno de los mecanismos por los cuales la hiperglicemia nos lleva a complicaciones tardías. El aumento del sorbitol favorece la osmolaridad intracelular e incrementa el mioinositol intracelular. Todos ellos factores que favorecen las complicaciones tardías. Por otro lado, aumentan los productos de la glicolización avanzada, lo que va a llevar directamente al incremento de las complicaciones tardías de la diabetes. Aumenta la proteína quinasa. Esto también va a favorecer factores de crecimiento, toquinas, que favorecen la expansión matricial y aumentan la filtración capilar que llevan pues a una mayor excreción urinaria, a una pérdida de albúminas y por ende mayor neovascularización y complicación. El incremento del flujo de las exosaminas y las citoquinas aumentan factores de crecimiento, aumentan el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de permeabilidad.
mecanismos por los cuales vamos a las complicaciones crónicas de la diabetes. Y acá tenemos resumido todos estos mecanismos fisiopatológicos que son secundarios a la hiperglicemia. Aumento del sorbitol, aumento de las hexosaminas, aumento de las proteínas quinasas, que favorecen pues todos estos mecanismos, y aumento de los AGE. ¿Cuáles son las complicaciones tardías de la diabetes? Microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Microvasculares. Macrovasculares, cardiopatía, arteriopatía, enfermedad cerebrovascular, estenosis de la arteria renal, aneurismas, formas mixtas del pie diabético. Recuerden que el pie diabético es una complicación de la neuropatía, que es microvascular, con la insuficiencia vascular, y a eso se pueden añadir infecciones. El daño microvascular lo vamos a encontrar daño en el endotelio retinal, daño en el mesangio del glomérulo, daño en las células Schwann de los nervios periféricos. Entonces tengo retinopatía, nefropatía, neuropatía. En cambio, el daño macrovascular lo veo favorecido por la aterosclerosis acelerada, a la cual lleva la diabetes mal controlada. Daño en los vasos grandes, vasos coronarios, daños en general en toda la circulación periférica y de vasos grandes. El daño tisular, el daño en los tejidos, también tienen ciertos determinantes genéticos. A veces vamos a tener la oportunidad de ver gente que se ha cuidado mucho y tiene complicaciones, y gente que no se ha cuidado nada y no tiene complicaciones. Esto tiene que ver con la genética, pero nosotros debemos contribuir con lo que podemos modificar, modelar para evitar las complicaciones. ¿Y qué puedo evitar? La hiperglicemia crónica, puedo evitar el mal control de la presión, la dislipidemia, que son contribuyentes al daño tisular. La genética no la puedo cambiar, pero la hiperglicemia, la presión arterial, la hipercolesterolemia la puedo modificar. Ahora bien, esto es sumamente importante. A menor hemoglobina glicosilada tenga mi paciente, menor riesgo a presentar complicaciones microvasculares, porque la hiperglicemia va de la mano con el daño microvascular. La hemoglobina glicosilada, como ustedes ya conocen, no es sino el promedio de la glucosa en los 3 últimos meses. Por otro lado, debo hacer cuidado de la presión, de los lípidos, para disminuir, para tener menor riesgo de complicaciones macrovasculares. En la población diabética, la hipertensión es muy prevalente. Los pacientes con diabetes recién diagnosticados generalmente van a tener, un 40% de ellos van a tener hipertensión. Conjuntamente con el diagnóstico de diabetes, le hacemos diagnóstico en simultáneo de hipertensión. En los pacientes que ya tienen hipertensión arterial, en ellos con más frecuencia, hasta 2.5 veces más, se va a presentar la diabetes mellitus. Entonces, hipertensión y diabetes van de la mano. A veces una es primero que otras, pero en general las dos van a cursar en paralelo en algún momento. El peso, fíjense ustedes en celeste, la obesidad, y en pardo, un color marrón pardo más o menos, lo normopeso, y el que está en el medio, el sobrepeso. Siempre cuando el peso está presente en forma de obesidad o sobrepeso, vamos a encontrar mayor hipertensión, mayor dislipidemia y mayor diabetes. Fíjense en diabetes como en la persona obesa tiene 18.5% más diabetes que en la persona con normopeso, que solamente tiene el 5.4%. Lo mismo sucede en lípidos. Las personas que son obesas tienen 2 veces más posibilidad de tener lípidos altos que los que tienen normopeso. Y en la hipertensión pasa lo mismo. Entonces la obesidad favorece
todas estas complicaciones. La dislipidemia generalmente es parte del síndrome metabólico, generalmente acompaña a la diabetes, a la hipertensión, y la tengo que corregir. La dislipidemia va a ser favorecida por la insulinoresistencia. Aumentan los triglicéridos, aumenta el LDL pequeño y denso y disminuye el HDL. Entonces, desde periodos prepatogénicos tengo factores que van a favorecer la dislipidemia. Los eventos macrovasculares entonces van a estar relacionados básicamente con el mal control de la hipertensión, la dislipidemia, mientras que los microvasculares van a estar más relacionados con el mejor control, el peor control de la glucosa. Y es así que nosotros tenemos que actuar. Esta es una estadística de Latinoamérica, donde participó Argentina, Colombia y Perú, para ver cuán complicados están sus pacientes que cursan con diabetes. Y fíjense que casi el 40% tenía enfermedad coronaria, 34% neuropatía, 29% oftalmopatía, 22% nefropatía y así sucesivamente. Estos eran con diagnósticos confirmados, con exámenes. ¿Cómo influye la hiperglicemia para hacer retinopatía diabética? La hiperglicemia más la inflamación crónica llevan a hipoxia local. Esto favorece factores de crecimiento, aumenta la angiogénesis, aumenta la permeabilidad vascular, hay daño de los vasos y se produce hemorragia y edema macular. Entonces, estos pacientes van a cursar con microangiopatía diabética que los lleva a una isquemia retinal, hay neovasos, hay filtración de capilares que lleva pues a la presencia de edemas y exudados. Y de allí nos deviene un paciente con la retinopatía que inicialmente es no proliferativa y posteriormente es proliferativa, siendo más severa la proliferativa. La retinopatía tiene factores que predicen su empeoramiento. Va a empeorar a más años de duración de la diabetes, sobre todo mal controlada por niveles altos de hemoglobina glicosilada. La severidad también va a dar lugar, pues, va a estar relacionada al mal control metabólico. Esto va a ensombrecer el diagnóstico cuando además hay una hipertensión arterial no controlada, lípidos elevados, y hay que tener cuidado porque tienen más riesgo los diabéticos tipo 1 y el embarazo. El embarazo puede empeorar una retinopatía que ya existe. Por eso una paciente que si ya tiene diagnóstico, hay que monitorear para optimizar todos los parámetros y evitar que se nos complique. La retinopatía no proliferativa y la retinopatía proliferativa, por suerte la no proliferativa es la más frecuente, en la cual vamos a encontrar microneurismas exudados y posteriormente se hacen más severas cuando hay hemorragias y muy severas cuando estas hemorragias ya están en los 4 cuadrantes. La proliferativa al principio es mínima, hay neovasos, pero va aumentando en la medida que el mal control metabólico existe y lleva a hemorragia perretiniana o vítea, que muchas veces es la causa de la ceguera de nuestros pacientes. ¿Cómo debemos plantear nuestros controles? Diabético tipo 1, le empezamos el examen del ojo entre los 3 a 5 años después del diagnóstico. Pero una vez que ya hacemos una vez que empezamos a hacer los controles, serán anuales. No necesito hacer un control en la diabetes tipo 1 de entrada. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 tiene un día de inicio. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene todo un periodo prepatogénico donde ya han habido complicaciones microvasculares. Yo diagnostico y puedo ya estar encontrando retinopatía en algún grado. Y una vez que hago el primer control, anuales, a menos que haya alguna complicación y tenga que hacer un control a más corto plazo. Pacientes que se embarazan y tienen diabetes,
Debería yo planificar el embarazo, hacer controles antes del embarazo y durante el primer trimestre. Y según el resultado del primer trimestre, haré los controles consecutivos. La nefropatía se va a caracterizar porque cursa con proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular que va siendo progresiva en el tiempo. Sabemos pues que inicialmente vamos a tener una microalbuminuria transitoria, luego una microalbuminuria definitiva, luego una albuminuria con una disminución progresiva de la filtración glomerular, y esto empeora si hay hipertensión arterial, sobre todo mal controlada. Generalmente el diabético tipo 1 hace la nefropatía más tardía, les vuelvo a repetir, porque nosotros sabemos en qué momento empieza la diabetes tipo 1 y si ese paciente se cuida con mayor razón. En cambio, en el diabético tipo 2, de repente ya algo de nefropatía tenía cuando lo diagnosticamos. En el diabético tipo 2 la nefropatía es más temprana y estos pueden alcanzar hasta casi el 60% de las personas que cursan con la diabetes. Etapa inicial, microalbuminuria. En la medida que pasa el tiempo, la albuminuria se hace más grande, la filtración va disminuyendo y la insuficiencia renal se va haciendo pues progresiva, se va presentando hasta que necesitamos en nuestros pacientes hacer diálisis o trasplante renal. ¿Qué cosa pasa en la nefropatía? Hay una expansión del mesangial, dado pues por esos factores de crecimiento que se presentan, se produce una glomerulosclerosis, engruesa la membrana basal, hay células endoteliales en espuma, se aplanan los podocitos, se atrofian los túbulos, se inflama el intersticio y hay mayor arteriosclerosis. El paciente de un estadio 1, que es el inicial, en el estadio 1 puede haber microalbuminuria transitoria que revierte y comienza a haber hiperfiltración. No se alegren cuando encuentran hiperfiltración, puede ser el estadio inicial de la nefropatía diabética. Luego pasamos al estadio 2, donde ya hay alteración del glomérulo. Estadio 3, presencia de microalbuminuria en forma estable por expansión del mesangio de las membranas basales. Estadio 4, franca proteinuria, disminución severa de la filtración renal, síndrome nefrótico, glomerulosclerosis. Estadio 5, severa proteinuria, severa elevación de la creatinina, glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, atrofia tubular. Acá ya tenemos que dar apoyo dialítico para que el paciente siga viviendo. Entonces, la nefropatía diabética es la causa principal de la insuficiencia renal. La primera evidencia es la microalbuminuria, que generalmente es transitoria, puede revertir. Puede evolucionar desde una microalbuminuria a una proteinuria franca, se asocia a aumento de riesgo cardiovascular, van de la mano, y el beneficio de tratar es más eficaz a más precoz. Recuerden, manejo la hiperglicemia, disminuyo la microangiopatía, por lo tanto disminuyo el riesgo de nefropatía y retinopatía diabética. Entonces mi paciente, si sigue una evolución natural donde ha habido un mal control de la diabetes, mal control de los otros factores de riesgo, de la normoalbuminuria, va a ir a la insuficiencia renal crónica y a la diálisis en una cantidad variable de años, pero no muy lejanos cuando ya empieza con el estadio 3, 4 y rápidamente pasa al 5. ¿Qué podemos decir de la neuropatía? La neuropatía es sumamente frecuente. Es la complicación más temprana, a veces hacemos el diagnóstico junto con la diabetes, tiene presentación heterogénea, puede ser causa importante de diabético. ¿Por qué? Porque la neuropatía da insensibilidad en el pie, el paciente no siente y se está traumatizando, y eso lo lleva pues a la amputación muchas veces. Empeora o correlaciona con el tabaquismo, con el alcohol, el consumo de alcohol.
No hay tratamiento curativo, se maneja básicamente los factores de riesgo y se da alivio sintomático. Aquí era donde me funcionaba perfectamente el inhibidor de la aldolasa reductasa, que ya no lo tenemos. Es causal de hasta el 75% de de la disfunción eréctil. Entonces, aquí nuevamente vamos a encontrar que la neuropatía está relacionada a la hiperglicemia, hay glucolización de las proteínas, deterioro del daño estructural. Al principio es daño fisiológico, conductual, nada más es trastorno de conducción, pero después cuando ya se malogra la morfología, ya el daño está dado, se produce la desmielinización, hay deterioro el nervio totalmente, ya no solamente funcional, sino morfológico, y sobreviene la neuropatía diabética. Es importante entonces el buen control de nuestros pacientes. No nos cansaremos de decirlo todo el tiempo. La neuropatía puede ser simétrica o la polineuropatía, que generalmente la encontramos en ambos miembros inferiores, puede ser sensitivo-motora, puede ser mononeuropatías o focales. Lo más frecuente es la polineuropatía diabética, que es simétrica en ambos miembros inferiores y la que contribuye en forma importante al pie diabético y a las amputaciones. También hay neuropatía autonómica, hay que saberla buscar, que da problemas gastrointestinales. El paciente manifiesta periodos de diarrea con periodos de estreñimiento, manifestaciones genitourinarias, cardiovasculares, sudomotoras y endocrinas. Complicaciones macrovasculares, como su nombre lo dice, son de vasos grandes. Sabemos pues que hay una aterosclerosis adelantada en la persona con diabetes. Esto va a ser más severo en la medida de más tiempo de enfermedad, más tiempo de peor control, es alta causa de mortalidad. Aumenta aún más si hay tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo altísimo para la enfermedad macrovascular. Aumenta si hay hipertensión, dislipidemia no controlada. La cardiopatía isquémica se presenta en 2 o 5 veces más en personas con diabetes, pueden ir con infartos sintomáticos o asintomáticos. Recuerden que el diabético por neuropatía por neuropatía autonómica puede tener trastornos cardiovasculares y por neuropatía como tal puede tener trastornos de sensibilidad. Entonces, no es raro que el paciente diabético tenga un infarto, que lo evaluamos en un electrocardiograma, pero no haya tenido síntomas. El infarto es 3 veces más frecuente en los diabéticos y los lleva a mayor falla cardiovascular. La cardiopatía isquémica silente la vamos a detectar en cambios electrocardiográficos. En el paciente con diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares son muy frecuentes y en la medida que controlamos no solamente la glucosa, sino los otros parámetros, vamos a disminuir en forma significativa estos problemas. En el estudio del UCA-PDS, que es un estudio largo que se hizo evaluando personas con diabetes y manteniéndolas con metformina, pero con buen control metabólico, en los pacientes que se logró ese éxito en el control metabólico, se disminuyó en un 6% la mortalidad por todas las causas. Se disminuyó en 16% el infarto, se disminuyó el 33% de la microalbuminuria, 21% de disminución de la retinopatía, 25% de la disminución de las complicaciones microvasculares y 12% de disminución de cualquier desenlace relacionado con diabetes. Entonces, nosotros vemos que el manejo óptimo de la glucosa nos va a disminuir en forma importante, sobre todo complicaciones microvasculares como la retinopatía y la nefropatía. Sin embargo, cuando a ese control metabólico le asociamos el control estricto de la presión, de la dislipidemia, de la hiperuricemia, vamos a lograr reducir
los otros problemas. Esta es la relación LDL y riesgo de enfermedad coronaria. A más bajo el LDL, menor problema coronario. Recuerden que nosotros vamos a dar en nuestro paciente diabético muchas veces estatinas y queremos tenerlos con el LDL lo más bajo posible. No me puedo contentar que una persona con diabetes esté con 200 de colesterol y con 130 de LDL. Tengo que bajarlo a 70, 50 de ser posible. Puedo aumentar la estatina hasta donde sea bien tolerado por el paciente. Por suerte, en nuestro medio no encontramos complicaciones asociadas a la torvastatina o a las estatinas en general. Están descritos mialgias, miopatías, rhabdomiolisis, pero nosotros no la vemos con frecuencia. Entonces, probablemente sean nuestros genes, nuestros mestizajes que nos hacen diferentes, pero en buena hora, porque podemos tratar de bajar lo más posible el LDL y así bajo el impacto sobre la afectación macrovascular. Entonces, la arteriopatía periférica me puede dañar vasos importantes, dándome claudicación intermitente, insuficiencia vascular severa que lleve pues a amputaciones por pie diabético. El paciente con claudicación intermitente es aquel que tiene dolor al caminar, es el paciente que les dice, en camino unos metros y me tengo que detener porque me duelen las piernas. También puede haber dolor en el reposo. Esa es insuficiencia vascular. En la arteriopatía periférica, entonces vamos a evaluar a nuestros pacientes a más años de diabetes con peor control, más posibilidad de encontrar. Hay que evaluar pulsos, podemos hacer ese índice tobillo-vaso menor de 0,9, ya me habla de insuficiencia vascular. Puedo hacer un Doppler también para ver cómo está la circulación de mi paciente. El manejo es básicamente preventivo. Voy a dar medicación para los lípidos, voy a dar aspirina, voy a optimizar mi control de la glucosa. A veces podemos hacer cirugías, pero muchas veces no. Eso va a depender de si el vaso grande está comprometido, pero todavía tenemos microcirculación buena en buena hora, pero eso generalmente no se da. Por eso que muchos pacientes que son operados de revascularización de miembros inferiores, sobre todo, fracasan. La enfermedad cerebrovascular también va a ser más frecuente en las personas con diabetes que las que no tienen diabetes. Con mucha frecuencia hay ACVs de tipo isquémico, y esto pues está asociado al daño macrovascular. Pie diabético, combinación de daños, neuropatía, daño microvascular y daño macrovascular. Si ante un problema circulatorio de extremidades se presenta un traumatismo y sobre ese traumatismo una infección, es casi seguro que el paciente termina siendo amputado. Entonces un diabético tiene que cuidar sus pies y una forma de cuidar sus pies es cuidando todos los parámetros que no nos vamos a cansar de mencionar. Cuando vemos pie diabético, esta es la clasificación que más se usa, la clasificación de Wagner. ¿Para qué? Para estandarizar, para ver la evolución. Grado 0 no encuentro ninguna lesión. Grado 1 hay una úlcera pero superficial. Está en la región plantar, en la cabeza de los metacarpianos o en los espacios interdigitales, pero es superficial. Grado 2 y es una úlcera profunda. Avanza celular subcutáneo, puede afectar tendones y ligamentos, pero no llega a hueso y no hay acceso. O sea, hay úlcera, pérdida de tejido que ha penetrado celular subcutáneo y puede estar comprometiendo tendones y ligamentos. Grado 3 ya es una úlcera más profunda en la cual hay acceso y puede haber compromiso óseo.
Grado 4, gangrena localizada, generalmente en talón, dedos o partes distales. Grado 5, gangrena extensa. ¿De qué va a depender que un miembro inferior se recupere? Básicamente de su circulación. Si el paciente tiene una circulación aceptable, controlamos la infección, controlamos la osteomielitis, la celulitis, vamos curando, vamos llenando tejido y el paciente cierra la herida y mejora. Pero si la circulación es mala, la microcirculación es mala, la macrocirculación es mala, casi un hecho que ese paciente termina siendo amputado. ¿Qué debemos hacer con nuestros pacientes? Hacer prevención, hacerles comprender el por qué tienen que cuidarse. ¿Cómo? Con estilos de vida saludables, como ustedes y yo deberíamos hacer para estar sanos. Alimentación saludable, actividad física, buena cantidad de horas de sueño, nada de cigarro, nada de alcohol, nada de vicios. ¿Qué más debo hacer por mi paciente diabético? Si es dilipidémico, medicación. Generalmente con la sola dieta no baja. Debe hacer su dieta hipocolesterolémica, es cierto, pero muchas veces debo dar estatinas y a más bajo LDL, mejor. Hipertensión arterial controlada. ¿Qué más debo hacer con mi paciente diabético? Ya hice pues cambios de estilo de vida, ya manejé diabetes, hipertensión arterial, lípidos, tengo que mantener normoglucemia para darle un buen legado metabólico, para impedir que se me complique más si es que ya está complicado. Al final nunca será tarde para empezar el control metabólico de mi paciente. ¿Y qué más debo hacer? Debo manejar su hiperglicemia en forma individualizada. Actualmente tengo metformina, tengo inhibidores de análogos de GLP-1, inhibidores de la DPP4, inhibidores de la SGLT2, tenemos tiazolidionas, tenemos sulfonilurias, tenemos un montón de medicamentos, además de la insulina, que yo puedo ir combinando de tal manera que yo logre bajar la glucosa de mi paciente. Si el paciente usa un solo medicamento, lo paso a la dosis máxima, no logro resultados en corto plazo, le aumento un segundo fármaco a dosis plena, no logro resultados, le puedo aumentar un tercer fármaco que actúe por vías diferentes, claro está. Y si no, le pongo insulina en la noche más los fármacos orales en el día, durante el día. No logro controles, insulina mañana y noche más sus fármacos orales. Si no logro controles, puedo retirar los fármacos orales que ya no me sean necesarios y le aumento la cantidad de insulina y puedo hacer uso de insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia. Como ustedes me han escuchado, no hay límite, no hay límite. La cosa es que yo lo lleve a la normoglicemia, la cosa es que yo lo lleve a un parámetro óptimo de control metabólico. Cada año las guías clínicas, tanto de la ADA, de la ACE, que son organizaciones internacionales que ven el tema de diabetes, van sacando sus algoritmos y cada vez nos van presentando mayor número de combinaciones farmacológicas, de tal manera que nosotros logremos un óptimo control de la glucosa. Esta es la última diapositiva, más que aprendan las complicaciones de la diabetes. Espero haberlos motivado para que cuando ustedes manejen personas con diabetes tengan a sus pacientes bien controlados. Si bien es cierto, si el paciente no cumple, es el paciente que va a ir mal. Pero creo que como nosotros como médicos es sumamente frustrante ver a un paciente diabético que termine amputado por pedazos, que termine ciego, que termine en diálisis. Y nosotros podemos evitar si logramos
internalizar estos conceptos en nuestros pacientes para que ellos cumplan con las indicaciones y estén preocupados de tener un buen control de glucosa y un buen control de todos los otros parámetros. Esta ha sido la última diapositiva y si tuvieran alguna pregunta, yo encantada de tratar de contestarlas. La clase está grabada. Yo con mi grupo de práctica le voy a mandar la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Con el grupo que está rotando conmigo en esta semana, les voy a mandar esta presentación. ¿Ya? Perfecto. No tienen por qué darme las gracias, pero por favor háganme caso. Bien, que tengan un muy buen día y éxitos no solamente en el capítulo de endocrino, sino en toda su carrera.